Hola clase, vamos a seguir con el tercer vídeo. En este caso empezamos con Napoleón, eh, el 18 Brumario, que es el 9 de noviembre del año 99, 1799, apoyado por el abate Sieyes, por su hermano Lucien y por el ejército que lo tenía en su mano debido a los éxitos que había tenido en Italia, en Egipto. Disuelve el gobierno de 5 miembros, el directorio, promete a los franceses el retorno a la calma, ya que había muchos problemas en la calle, la revolución había sembrado de grupos opositores y muy enfrentados entre sí, y va a nombrar 3 cónsules, en el cual obviamente eh, se va a nombrar él como primer cónsul, que a los efectos será como quedarse con el poder. El abate Sieyes, que le había apoyado, en el fondo pretendía acabar con la presidencia en su mano de la República, pero no llegó. La revolución había terminado. Todo por lo que se había luchado había cambiado. ¿De acuerdo? Va a empezar una política pacificadora con Austria y Gran Bretaña. Normaliza las relaciones con esos países. Dominaba media Europa. Realiza el concordato con la Santa Sede, por lo cual se mantienen digamos, las mismas ideas que habían sembrado en la revolución, realizar el concordato, pagar a los sacerdotes, el Estado, pero prohibir su injerencia en política dentro del país. Lo que pasa que en este caso Napoleón sí que va a reconocer el catolicismo como el credo mayoritario en Francia y va a proteger, o se va a declarar protector de los estados pontificios. Ya veremos que se va a declarar posteriormente rey de Francia, rey de Italia, con lo cual ya sabemos por dónde van a ir los tiros. En el 802, que es cuando se proclama cónsul único y vitalicio, inicia una nueva monarquía y va a generar una nueva aristocracia. En el fondo es como surgió la de la Edad Media, en base a la guerra. ¿De acuerdo? Se crea el Código Civil, muy importante porque es la primera vez que se codifican las leyes eh, en, desde la época romana, desde la ley de las 12 tablas. Y en este sentido, ya no se trata de un derecho consuetudinario de costumbres, sino que ya aparece todo reglado. De este código, Codex Napoleonicus, va a acabar siendo la base de los códigos civiles de países como Portugal, como España, Italia o la propia Alemania. No tanto así como los países anglosajones, que siguen empleando un código de costumbre consuetudinario de uso muy al uso de la Edad Media, ¿de acuerdo? Lo que le hace terriblemente difícil y poco manejable, ¿de acuerdo? Va a mantener las conquistas de la Revolución, en ese caso, la libertad, la igualdad civil, de acuerdo, la supresión del régimen feudal y el acceso a la propiedad de la tierra de forma libre. Esto es lo que le acerca a la idea revolucionaria, el acabar, digamos, con o lo que pretendía la revolución en un principio. eh, Quería acabar con el absolutismo, pero en este caso, curiosamente, ese ideal revolucionario, pues en cierta medida no se va a cumplir, ya que sí que se eliminan ciertos privilegios de la nobleza y el clero, ya que se defiende que todos los hombres eran libres e iguales, y en ese sentido, eh, digamos, pues sí, se mantiene, pero el gobierno es autoritario. ¿De acuerdo? Napoleón crea un gobierno autoritario. Va, va a mantener eso, la supresión del régimen feudal, la propiedad libre de la tierra y el establecimiento de un código civil. Pero todo lo demás, obviamente, desaparece. Es la revolución, el triunfo de la revolución moderada, conservadora. El imperio, si lo vemos, pues bueno,
se corona ante Pío VII, ¿de acuerdo? El mismo, con lo cual se crea el primer imperio francés y en ese momento el Reino Unido va a buscar apoyos porque obviamente en esa política del mantenimiento de la igualdad, de la equidad en Europa para que no se generen grandes potencias, obviamente pues ya está viendo que Francia se desata. Está ya la guerra eh, y vence a los austríacos y a los rusos. ¿Vale? Napoleón vence a austríacos, a rusos. Va a perder en Trafalgar. La política de naval fue bastante negativa. Bueno, nuestros marinos eran muchos mejores. Se le dejó en manos de francés, que no supo muy bien vencer a los ingleses. Eso le va a permitir a Gran Bretaña digamos, escapar de esta primera quema, porque va a haber un bloqueo continental contra ella y se va a cerrar el comercio, se va a intentar cerrar el comercio a los puertos británicos. ¿De acuerdo? Él decreta el bloqueo continental. ¿De acuerdo? Para frenar el comercio. Cerrar el comercio a los británicos. ¿De acuerdo? Vence a Austria, que Austria se convierte en aliada de Napoleón, al igual que Prusia y Rusia tras ser derrotadas. ¿De acuerdo? Invade Portugal, parte de Italia y España. Con lo cual ya se genera ese gran imperio, un gran imperio donde Cataluña pasaría a ser posesión personal de Napoleón, al igual que varias zonas de Italia, se hace coronar rey de Italia. Entonces él pensaba en un gran estado europeo, no anula los nacionalismos, pero Francia iba a ser la gran regidora de todo ese territorio. Pero comete un gran error. En el 8 invade España, con lo cual se genera la guerra de independencia en la que fue vencido. Desgasta su ejército y en el 12, cuando ya está perdiendo, ¿vale? Cuando ya está perdiendo en España, invade Rusia y fracasa en la invasión rusa, con lo cual se destruye su ejército y el Reino Unido, apoyando a España, va a permitir que en el 1814 se retire a la isla de Elba, frente a la costa italiana. Se le nombra emperador de Elba y todo muy bonito, se le quita del medio, pero sin ningún poder. Él, sin embargo, seguía teniendo gran apoyo en, en Francia, con lo cual es liberado de la isla de Elba y vuelve a retomar el poder en Francia. ¿Vale? Desde el 20 de marzo hasta el 22 de junio, en los que recupera el poder, es el famoso imperio de los 100 días, pero va a terminar en Waterloo, ¿de acuerdo? En el cual el ejército británico, prusiano y de otros estados alemanes va a ser vencido y va a ser deportado a la isla de Santa Elena, ¿vale? En medio del Atlántico Sur, donde finalmente murió unos años más tarde. ¿Qué podemos decir de Napoleón? ¿De acuerdo? Después de todo este proceso, ¿qué ha pasado con la revolución? Bueno, su influencia va a ser enorme, sobre todo porque va a mantener las viejas estructuras, las que había viejas, perdón, va a mantener el cambio de estructuras que se había realizado durante la Revolución Francesa en cuanto a la división territorial, en cuanto a el concordato con la Santa Sede y además, pues bueno, la nueva codificación de las leyes, en el Código Civil, la creación del Banco de Francia, todos estos cambios en el cual el Estado se declara laico, aunque sea defensor y reconozca el catolicismo, todos estos cambios van a dar lugar a una nueva formación, una nueva visión del Estado moderno, que va a ser prácticamente copiado por media Europa. En ese sentido es lo positivo. Lo negativo es que va a levantar
muchísimos movimientos liberales y nacionalistas. La ocupación de los territorios va a enardecer a la gente, que va a empezar a movilizarse para unificar sus países. La idea de una Alemania la sembró él mismo, creando la Confederación del Rin, la Confederación Germánica, en donde, pues bueno, va a surgir esa idea de crear Alemania, lo mismo que al declararse rey de Italia, pues la misma idea. Y vamos a ver cómo esto un poquito más tarde, a finales del último cuarto, el último tercio del siglo XIX, se van a dar lugar todos estos movimientos, los más importantes por lo menos. Herencia de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico. En economía, supresión de los privilegios e igualdad fiscal, todos son iguales ante la ley, la propiedad es un derecho sagrado, libertad económica, pero, ojo, prohibición de las asociaciones obreras. Nuevo sistema fiscal, creación del Banco de Francia. En administración, pues se mantienen los departamentos, distritos, cantones, comunas o ayuntamientos. Ojo, comunas o ayuntamientos. ¿De acuerdo? En francés, la palabra commune no tiene nada que ver con la palabra comuna española, que representa otra cosa. En política, el Estado se declara laico, la soberanía se hace nacional, que era lo que se defendía durante la Revolución Francesa. La Constitución separa los poderes y hay obviamente libertades individuales, de opinión, de religión, de credo, ¿de acuerdo? Igualdad ante la ley, que eso es importante, la igualdad ante la ley, sobre todo no es una igualdad civil, ¿de acuerdo? Ojo, ¿qué quiere decir esto? Igualdad ante la ley se rige por la misma ley, pero obviamente no todos los hombres son iguales. Asambleas representativas elegidas por sufragio censitario. Aquí vamos al que no son iguales. ¿De acuerdo? Votan los que tienen una cierta cantidad de dinero que pueden justificar. ¿De acuerdo? Que pueden decir que obtienen rentas de determinadas cosas. Se crean tribunales civiles, criminales y jurados, el Código Civil Napoleónico de 1804 y la aparición del Estado-Nación. ¿De acuerdo? En este caso, pues bueno, es uno de los nacionalismos que van a surgir. En ideología, obviamente, este pensamiento revolucionario va a crear, va a cuajar sobre todo en los liberales y se va a enfrentar directamente con la Iglesia. Se condena la esclavitud, pero lo cierto, ¿vale?, es que se va a mantener, si no se mantiene en Francia, se condena, pero sí se mantiene fuera de Francia. O sea, seguía manteniéndose en la Martinica, en Haití y demás, donde parece que no llegaban esas leyes, ¿de acuerdo? Ni siquiera Napoleón miró hacia las colonias que empezaban a desarrollarse en otras partes del globo. Y aprovechó, obviamente, estas circunstancias. ¿Qué es lo que va a pasar una vez que se le manda a la isla de Santa Elena a Napoleón? Pues, obviamente, cuando desaparece el panorama revolucionario y Europa se vuelve a reorganizar, lo que ha surgido es que, bueno, primero se crea el Congreso de Viena en 1814-15, en donde las potencias se aunan para obviamente replantear otra vez el mapa de Europa y volver al antiguo régimen, ¿de acuerdo? Habría que volver a ese equilibrio de las potencias y Metternich, que era el canciller austriaco, va a favorecer, ¿de acuerdo?, que esta reunión se haga y que se llegue obviamente a una vuelta del poder de los monarcas, un regreso, por eso restauración del antiguo régimen. Se crea la Confederación Germánica, ¿de acuerdo?, que va a ser el germen de la posterior Alemania. Prusia va a aumentar sus territorios, al igual que Rusia, y Polonia va a desaparecer, ¿vale?, que está totalmente dividida hasta después de la Primera Guerra Mundial.
Por eso, obviamente, el nacionalismo polaco va a ser uno de los más importantes y después de la Segunda Guerra Mundial, pues 3/4 de lo mismo, ya que, pues bueno, Polonia, por esa lucha que tiene entre los rusos y los alemanes, que se lo han estado repartiendo toda la vida, mantiene sus señas de identidad muy marcadas. O sea, no es ortodoxo como es el Imperio Ruso, ni es protestante como es la mayor parte de la Prusia, del Estado prusiano, sino que es católica y obviamente, pues bueno, es como una seña de identidad. ¿Vale? Parece que esa presión que ha tenido de esos dos grandes imperios la ha marcado bastante. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué más va a pasar? Obviamente se crea el Reino de los Países Bajos, con lo cual Bélgica desaparece y queda unida a la corona holandesa. Suecia se anexiona a Noruega, Austria ocupa parte de Italia y Francia debe regresar a sus fronteras. Se crea la cuádruple alianza, ¿vale? Austria, Prusia, Rusia y el Reino Unido para defender ese orden que se acaba de crear. ¿De acuerdo? Y posteriormente se añade Francia creando la quíntuple alianza. Después, aparte, se crea la Santa Alianza, que es una coalición entre Rusia, Austria y Prusia para mantener el absolutismo, entre otras cosas, porque en este caso el Reino Unido no lleva un régimen absolutista, y sobre todo, pues juramentarse entre ellos para defender la amenaza liberal. ¿De acuerdo? E intervenir para sofocar cualquier movimiento revolucionario. En 1823 envían un ejército a España por el alzamiento de Riego, los 100.000 hijos de San Luis, y restituyen en el poder absoluto a Fernando VII, que empezará su década ominosa. ¿De acuerdo? Bueno, esas ideas, como vemos, las vamos a ver un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Aquí en la oleada revolucionaria, porque a pesar de que se vuelve al antiguo régimen, con lo que es esta Europa de la Restauración, la del Congreso de Viena, ¿de acuerdo? La lucha de los pueblos por su libertad y el reconocimiento de las ideas liberales, ojo, no confundir ideología liberal, ¿vale? El pensamiento liberal con la economía liberal, es otra cosa, ¿de acuerdo? Esas ideas sobre soberanía nacional van a calar, el concepto del súbdito y cambiar la idea de súbdito por el de ciudadano de pleno derecho y el concepto de reino por el de Estado-nación. ¿De acuerdo? El reino el que pasa en herencia de padres a hijos, de reyes a príncipes, ¿de acuerdo? Por el de Estado-nación en el cual el ciudadano no es un súbdito, ¿de acuerdo? Sino que es un soberano de su propio territorio. Entonces este cambio, la lucha de estos conceptos viejos y nuevos se va a saldar con la victoria liberal y nacionalista. Hay 3 oleadas. La primera oleada de los años 20 empieza en España con el lanzamiento de Riego, ¿de acuerdo? Porque el rey debe acatar la Constitución de 1812. El rey Fernando VII, ¿de acuerdo? Va a durar 3 años, el periodo del trienio liberal, pero obviamente después, con la entrada de los 100.000 hijos de San Luis, se acaba ese éxito constitucionalista, ¿de acuerdo? Y vuelve la represión, esta vez muy feroz, ¿vale? Del 23 hasta el 33 que muere. Esta revolución se va a extender por la América hispana, ya veremos, de todas formas, que el origen es diferente, y se va a extender por Italia, Portugal y Grecia. Las causas de esta, el antiabsolutismo y el nacionalismo, ¿vale? Y el intento de instaurar monarquías constitucionales liberales, ¿de acuerdo? Entonces, es un momento en el que se va a crear, obviamente, se va a emplear el ejército va a dar muchos golpes de Estado, curiosamente en esta época liberales, ¿de acuerdo? Un siglo más tarde va a ser todo lo contrario, van a aparecer sociedades secretas y el fracaso sobre todo se debe a la mano larga de la Santa Alianza, ¿de acuerdo? La Santa Alianza va a ser la que se encargue de que fracasen estos movimientos, ¿de acuerdo? Grecia, que además aquí
en esta guerra por su independencia del Imperio Turco, morirá Lord Byron, ¿de acuerdo? Va a imponer un régimen constitucional, pero en el 30 inicia una monarquía autoritaria, ¿de acuerdo? Las grandes potencias la presionaban y se acabó instaurando. Estas ideas revolucionarias no van a caer, sino que van a ir sembrando la siguiente oleada, que se da en 1830. ¿Vale? La Revolución del 30 empieza en Francia, se va a extender a Polonia, que sigue intentando formarse como país, y Bélgica, que se quiere separar de Holanda. Fue obligada a unificarse en la monarquía holandesa. ¿De acuerdo? Tenía ya tintes nacionalistas. ¿Vale? Al monarca Carlos X de Francia, que sucedió a Luis XVIII, se comienza una revolución en París, por una crisis agrícola y financiera, ¿de acuerdo? Y empieza con la supresión de la libertad de prensa, la disolución de las cámaras y el gobierno por decreto. Bueno, pues tras las 3 gloriosas jornadas, en julio, en París el rey se exilia nombrándose a un monarca, en este caso un monarca liberal, que era Luis Felipe de Orleans. ¿De acuerdo? Luis Felipe, la monarquía de Luis Felipe, jura la Constitución y parece que se calman las cosas. ¿De acuerdo? En los Países Bajos, que están apoyados por Francia en los Países Bajos, Bélgica va a lograr independizarse en 1831 y su constitución fue un modelo de constitución liberal para toda Europa. En Polonia va a fracasar, ¿de acuerdo? Y va a ser incorporada plenamente al Imperio Turco. Hoy en día Polonia está desplazada ligeramente hacia el oeste, ocupando antiguos territorios alemanes, pero bueno, prusianos concretamente. Es algo, una lucha que siempre ha tenido este país. En esta revolución del 30, el pueblo llano va a apoyar a la burguesía a alzarse con el poder. Han conseguido echar al monarca absolutista y ahora los burgueses han conseguido hacerse con el control del país, las principales capitales, pero lo que van a impulsar es una monarquía obviamente muy conservadora, ¿vale? De esta manera el pueblo poco a poco va a ir exigiendo muchos más cambios, va a haber movimiento obrero, el movimiento socialista va a crecer y es el momento en el que van a empezar las protestas, ¿de acuerdo? Van a conseguir hacer abdicar a Luis Felipe y se proclama la Segunda República, ¿de acuerdo? Hay elecciones con sufragio universal masculino, se abole la esclavitud y se crea, ¿vale?, el empleo para los parados. Se reduce la jornada laboral a 10 horas, son los avances sociales, ¿vale? Y se reconoce el derecho a huelga. Ese triunfo moderado va a hacer que Luis Napoleón, ¿vale?, acceda a la República en el 49. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en el 51 da un golpe de estado y se corona como emperador, nombrándose como Napoleón III. Vuelta otra vez al imperio, la situación obviamente no era muy positiva y se pensaba que esa vuelta a los ideales imperiales de su tío pues iba a destacarse, ¿de acuerdo? En Italia, la Italia es ocupada por los austríacos, que van a invadir el norte y lo van a meter dentro de su imperio, y en los estados alemanes las revueltas son sofocadas por el rey de Prusia, por Guillermo, y en Austria también se van a reprimir los movimientos nacionalistas húngaros y checos, que son los más movilizados entonces. Se acabará reconociendo el Parlamento húngaro, pero todos los demás van a ser muy sofocados. Al final de todo este proceso, lo que vemos que la mayoría de las revoluciones
fueron liberales, nacionalistas, hubo movimientos socialistas. Van a hacer un periodo muy agitado, ¿de acuerdo? Donde va a haber algunos éxitos, pero bastantes fracasos. Y con esto terminamos este punto y nos meteremos con los nacionalismos en el siguiente.